le decía ayer a Rodrigo que es importante que nosotros como centro académico de formación de pregrado hagamos investigación, ahí vayamos viendo qué factores influyen, en este caso ver en los pacientes de emergencias, los politraumatizados, de ese porcentaje, cuál es el porcentaje que ingresa con antecedente de ingesta etílica, ingesta de alcohol, porque no se olviden que el alcohol varía mucho en cuanto a etiologías según la región. En Estados Unidos, en Europa, pues no, el alcohol ocupa el segundo o tercer lugar en cuanto a etiología, y es la exposición laboral, otro tipo de factores de riesgo los que priorizan primero. Pero ya en nuestro medio, países subdesarrollados, aún el alcohol sigue siendo algo muy emergente, muy marcado en los pacientes que tienen trauma craneal o accidentes de tránsito o exposición traumática. Y sigue siendo aún la primera causa. Luego vienen los accidentes de tránsito, las caídas, los golpes, las riñas, agresiones físicas. Y esta diferenciación es importante. El paciente joven versus el paciente adulto. El paciente adulto por encima de 60 años no tiene que tener una super caída, una caída de su propio nivel o que se golpee fuerte la cabeza para hacer un coágulo. Por la misma edad, para que entiendan un poco, los vasos son más delicados. Y al ser más delicados, un golpe en el borde de la puerta, una sacudida brusca sin necesidad de golpear, puede hacer que el paciente de edad tenga una hemorragia. Entonces hay que tomar en cuenta todo, ya les he dicho, la evaluación se hace integral, tenemos que evaluar el estado clínico del paciente, el antecedente, su edad. Si viene un joven de 20 años se golpea con la puerta, pues vamos a decir que ese no tiene tanto riesgo como versus un paciente que venga de 65, que se haya golpeado con la puerta y que ahora esté con cefalea, pues ese sí tiene más riesgo de tener una hemorragia subdural crónica que ya hemos visto en las tomografías de análisis, ¿no? ¿Qué tenemos que entender? Que existen en relación al trauma lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias están relacionadas sobre todo al momento de la lesión. Juan Fernando, creo que es Juan Fernando, está saliendo igual, el mismo ejemplo que siempre usamos de la disco en la Camacho era súper barata, no sé por qué Juan va ahí, pero sale y de pronto en la calle lo agarran y le dan golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza que le den inmediatamente van a desencadenar un mecanismo de lesión primaria. Entonces la lesión primaria está relacionada con el trauma directo e inmediato, que le ocasionen laceración de cuero cabelludo, que le ocasionen fracturas, formación de sangrados, hematomas epidurales o subdurales. Eso va a ocasionar una lesión primaria. Ya después de que Juan llega a la emergencia, sus amigos lo traen, ya empieza a ponerse más inconsciente, empieza a perder sangre por el cuero cabelludo, y eso determina lesiones secundarias, las cuales acontecen después a la lesión primaria: el edema cerebral, la hipoxia, la hipotensión, el daño neuronal. Son lesiones secundarias que vienen minutos u horas después de una lesión primaria instaurada, y es lo que tiene que actuar el médico. Si queremos evitar edema, pues le daremos medidas antiedema. Si está hipotenso, pues le daremos soluciones de carga. Si está hipotérmico o hipertérmico, pues le manejaremos la presión. Si está hiperglicémico, hipoglucémico, este paciente ha sido diabético, controlaremos todos los factores metabólicos para evitar que el cerebro se siga dañando. Entonces hay una lesión primaria y hay una lesión secundaria. Y el médico en lo que actúa es en la lesión secundaria como tal, ¿no? Nosotros utilizamos mucho el Glasgow que hemos hablado con ustedes. El Glasgow nos permite clasificar al traumatismo craneoencefálico en leve, traumatismo craneoencefálico moderado y traumatismo craneoencefálico grave. 13 a 15 leve, 9 a 12 moderado y 8 o menos grave. Edson, si tienes nuestro paciente que llega a ese cuate que ha sido agredido en la Camacho y viene a la emergencia y está con 7 de Glasgow, ¿qué tipo de traumatismo craneoencefálico es? Un TEC grave, doctor. Un TEC grave. ¿Qué le haces? 8 o menos. Lo que hablábamos en la clase, ¿te acuerdas? ATLS, doctor, el ABC, Ya, le haces el ABCD, pero el estado de conciencia de 8 o menos de grado obliga a, focalización, ya, pero ¿qué haces tú como medida de tratamiento? Para que nunca nos olvidemos. 8 o menos de Glasgow. Protección de vía aérea, ¿no, Edson?
Sí, protección de vía aérea. Para Empezamos. proteger vía aérea, ¿qué haces? Intubar. Lo intubas, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos. Nunca te vas a olvidar de eso, Edson. O sea, tienes un paciente en la emergencia, eres interno, tienes este Glasgow. Entonces, lo primero que llamas es al médico de anestesia, al médico de emergencias o a quien corresponde y decirle, doctor, este paciente tiene que ser intubado. Está con 7 de Glasgow, ahorita se va a broncoaspirar y se va a complicar más, ¿no? Cierto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar un paciente con un trauma craneal? El déficit neurológico que se instale. Es lo que hablábamos en la clase. O sea, si el paciente tiene trauma craneal y la pupila derecha está dilatada, ¿dónde está la lesión? Edson. En el lado derecho, porque es Muy bien. ipsilateral. Espérame un ratito. Deme un ratito, hola. No, pero vamos para el miércoles, no te preocupes. Yo el martes voy a programar a ese paciente. Ahí te voy a hablar. Por eso, el martes quieres operar a esa señora. Por eso, a las 2 de la tarde, ahí te voy a hablar, no te preocupes, dame chance un tantito. Chao, chao. Entonces, el déficit neurológico es importante al momento de hablar de trauma, porque el paciente llega hemipléjico derecho. ¿Dónde está la lesión, Edson? En el lado izquierdo, doctor. Lado izquierdo. Ya a veces se dan cuenta que ya más o menos ya estamos ubicando, ya nos orientamos, ¿no? El hecho de que tenga fractura de base de cráneo. Cuando hablamos del corte en X en tomografía básica para estudiantes, nos referíamos a que la X nos ayudaba a definir o a delimitar las fosas craneales, fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿no? Anterior, no se olviden, lóbulo frontal, media, lóbulo temporal y posterior el cerebelo que descansa en la fosa, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una fractura de base de cráneo, una de las fosas se va a alterar. Fosa craneal anterior, ¿cuál sería la manifestación clínica, Stephanie, de una fractura de fosa craneal anterior? Em, Convulsiones, doctor. No, no estoy segura, no sé. ¿Qué son llevado en semio? Los ojos de mapache. ¿Qué son ojos de mapache? Oscar, perdón, tú eres Rodrigo. Ya. Sí. Muy bien. O sea, hay ojos de mapache. Ahora, pero Rodrigo, en nuestro medio, nada más como comentario, ¿hay mapaches o no hay mapaches? No hay mapaches, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la comparación para nuestro medio? Espérame, te voy a ayudar. Ya no sería ojos de mapache, ¿no? ¿Qué sería? Sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay que aplicar la literatura a nuestro medio, ¿no? Muy bien. Ya sería Jucumari en nuestro medio. Espérate. Ahí está. Entonces, la fractura de fosa media, Rodrigo, ¿qué ocasionaría? Porque en fosa anterior está, pues sí, ojos de mapache o Jucumari. En fosa media, ese signo de otorragia o otorricorrea, ¿no? ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo se llama la equimosis retroauricular? Doctor, ¿Qué te llamas? Michael, doctor. Michael. ¿Cómo se llama? ¿El signo de Bader, doctor? Signos de battle o signos de batalla, ¿no? La equimosis retroauricular. Entonces, otra vez cobra mucha importancia la evaluación clínica. Porque, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamaste? ¿Qué me dijiste que te llamas? Michael, doctor. Michael. Si tienes un paciente de 15 años de edad que cae de 2 metros de altura del primer piso de su casa, viene inconsciente, y lo que encuentras es una equimosis retroauricular izquierda y otorragia izquierda, ¿dónde intentarías encontrar la lesión? Zona media, doctor. En la zona media. ¿En qué base de cráneo? ¿En la fosa anterior, en la fosa media o en la fosa posterior? Fosa media, doctor. Fosa media.
No te olvides, Michael, que la equimosis retroauricular obedece a fracturas de la fosa media y la fosa posterior. Entonces, hay que ser, ya les digo, bastante correlacionativos, no sé si es ese término, correlacionar bien la clínica. Si tiene un paciente con equimosis o torracia derecha, pues ahí está la lesión, hay que buscar una fractura de fosa craneal media, fosa craneal posterior, versus otro paciente que venga con equimosis bipalpebral, ojos de Hokumari, y ese paciente ya pues hay que ver que tenga una fractura de fosa craneal anterior. O sea, de evaluación imaginológica debe ser orientada, o si el término cabe, dirigida hacia la evaluación clínica. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Vamos avanzando. El uso de anticoagulantes también es importante porque el paciente que se anticoagula, deme un ratito, se complica. Marce, ¿cómo estás? Buen día. Ya. 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 Sí. Ya, no se diga más. Ya, no se diga más. Ya. Ah, ya. ¿Cuántos temas quieres? ¿Unos 3, 4 o mucho? Ya, ya, 3 temas. Ya, ya, hermano, 3. Entonces voy a buscar, voy a leerlo y te mando. Ya, ya. Ah, súper. No, no, está bien. Yo recoincido, no hay problema. Con tiempos todos nos organizamos. Ya, Marce. Ahorita yo lo checo. Ya, listo. Gracias. Un abrazo. Buen día. Chao, chao. Ya, ya, hermano. No se diga más. Listo. Un abrazo. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que los anticoagulantes es importante. Esta paciente tiene 35, ha nacido con una cardiopatía y toma warfarina, años de evolución. Se golpea la cabeza porque lastimosamente se tropieza y se cae y golpea la cabeza. Tiene muchísimo riesgo de hacer sangrados más severos, pese a que el trauma no sea tan intenso, versus un paciente sin patología de base. Entonces es importante saber qué toma el paciente, cuánto toma y qué podría afectar eso en nuestra patología que estamos tratando en la actualidad. El hecho de que presente convulsiones también es importante, porque no se olviden que la irritación o lesión del parénquima cerebral por hematomas intraparenquimatosos traumáticos, esas cosas, ocasiona la formación o la presencia de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía. A los pacientes que llegan con antecedente traumático, pues existen escalas que nos ayudan a ver el Canadian Setter Hill Rule, nos ayuda a ver quiénes necesitan tomo y quiénes no necesitan tomo. Requieren TAC estos pacientes y hay quienes no requieren TAC, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hay distintos criterios, distintas escalas, pero la mayoría tiene como que un común denominador. Los pacientes de edad requieren tomo sí o sí, no importa cuál sea el trauma y cómo esté. Los pacientes que tienen menos de 15 de Glasgow requieren tomo. Los pacientes que asocian vómitos o datos de hipertensión intracraneal requieren tomo. Que asocien déficits neurológicos requieren tomo. O sea, ahí vamos checando quiénes y no quiénes requieren tomo y también hay escalas tomográficas para los niños, ¿no? Y esto es importante. Es lo que les decía y lo que decía creo que a Mike o a uno de sus compañeros, que la evaluación tomográfica tiene que ser totalmente dirigida. Viene el paciente con una lesión acá,
que se le han dado con un martillo en esta región frontal derecha, y nosotros lo que hacemos es traspolar nuestra imaginación desde clínica a tomografía. Es decir, que lo primero que voy a hacer dentro de mi evaluación tomográfica es imaginar que en la lesión derecha del lado frontal hay una lesión. Lo primero que hago es buscar ahí una fractura, una hemorragia, cómo está el cuero cabelludo de esa región, y vamos viendo. Y lo otro que tenemos que ver es la evaluación de la periferia hacia el centro. Fíjense aquí en la periferia cómo se ve esta imagen hiperdensa que está por debajo de la piel. Es una hemorragia subgaleal, que es un chinchón, lo que comúnmente se llama un chinchón, relacionado a un mecanismo traumático. ¿Dudas y preguntas hasta aquí, Rodrigo? Pues fíjense, tengo que exponer, nada más se los voy a pasar como dato, esto es hipófisis. Nosotros formamos un centro muy importante de neurocirugía vascular, es decir, somos el centro que más casos opera de aneurismas cerebrales en todo el país. Llevamos más o menos 211 casos de aneurismas como tal, operados en esos 4 años que estoy aquí. Entonces, nos hemos vuelto un centro bastante formador de aneurismas, y lo otro que operamos bastante son tumores de hipófisis, que también no somos el centro más grande, pero sí entre los más grandes de cirujanos de base de cráneo, y ya para eso lo que uno necesita es una subespecialización, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es operar aneurismas, por ejemplo, llevamos los videos, los casos, todo lo que hacemos. Y sí, realmente nos hemos dado cuenta que nuestra casuística es muy importante. Aquí están, por ejemplo, aquí estoy, su servidor, mis residentes, los internos. Fíjense aquí, ¿qué se llama este cuate? Es un grandote que ahora está en quinto. Shalem, doctor. Chalem viene y me dice, oiga, doctor Toco, quiero ser su fellow, quiero ver conocer los casos, y viene. Y eso es lo importante, la inquietud de los alumnos. Lógicamente nosotros no negamos a nadie nada. Entonces lo metemos a las cirugías, ve los casos, le enseñamos un poco, sin que esté rotando neuro, ¿ah? O sea, por eso les digo, aparte mucho de la inquietud, es la hija de un doctor que trabaja en el niño, de un cardiólogo que ahora está haciendo medicina en Rusia y no sé qué, igual viene, quieren ver nuestra casuística, quieren ver lo que hacemos, porque definitivamente nosotros seguimos una corriente que es que no existe límite, los límites son totalmente mentales cuando tenemos mucha pasión, mucho amor, mucha entrega a lo que hacemos, queremos el crecimiento de nuestro hospital, de nuestra universidad, el personal lógicamente antecede a todo, y nuestra motivación, por ejemplo aquí es nuestra tortita de 200 años, perdón, 200 aneurismas clipados, que ha sido hace un mes y medio más o menos. Entonces, de ahí ya vamos aumentando casos, vamos viendo más cosas, y las respuestas son mucho mejores, ¿no? Vamos mejorando, ¿no? Y los trabajos de investigación que hacemos, ¿no? Me gusta mucho hacer trabajos de investigación, lo descuido un poco, o no le pongo tanto énfasis porque realmente sí ando con mucho trabajo, pero sí me gusta que ustedes ayuden, que colaboren, que vean, esto podemos hacer, y lo hacemos con mucho gusto. Y nuestra motivación, yo tengo una motivación, ustedes tienen una motivación para despertarse todos los días, que en mi caso son mis 2 hijos, que amo con toda mi vida, y siempre este slide lo uso para mi agradecimiento a la atención de los concurrentes. Entonces, busquen su motivación. Fíjate, Rodrigo, que yo tengo que ir a dar mi plática ahora, entonces sí se me va a hacer difícil. Me tengo que bañar y esas cosas, entonces, pues continuamos más tarde o mañana, ¿no? Coordinamos, Rodrigo. Sí. Ahorita, dedíquense, organícense los grupos para hacer las historias clínicas. Y ahí me dices cómo van avanzando. Ok. Para el lunes tiene que estar todo, ¿no? ¿Listo? Ok, a sus órdenes, ¿ah? Nos vemos más rato. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor.